Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video. Y en esta oportunidad vamos a ilustrarles el ejercicio número 3 referente a la función cuadrática. Vamos a determinar el vértice, buscaremos si tiene un máximo o un mínimo, hallaremos las intersecciones con los ejes, tanto de la X como de la Y, buscaremos el eje de simetría, realizaremos la gráfica con los puntos que hemos encontrado y por último hallaremos el dominio y el rango. Comenzamos a buscar primero lo que es el vértice. Para ello debemos primero ordenar ese polinomio. Vamos a ordenarlo de manera decreciente, de mayor exponente a menor exponente. Ahora bien, para ello nos quedará de esa manera. Recuerden que puedo escribir como f de x la función, o también puedo colocarlo como y. Entonces, ya que y sería igual a f de x, entonces lo puedo colocar como y igual a 4x cuadrado menos 2x, como también puedo decir que f de x es igual a 4x cuadrado menos 2x. De las dos maneras está absolutamente bien. Ahora, el valor de a es el número o el coeficiente que le corresponde a x cuadrado. En este caso tenemos el número 4. Y el valor que le corresponde a b es el número que acompaña a la variable x, que es el coeficiente de la x. En este caso tenemos que es el número 2. Ahora, el término independiente, que es el número que no está acompañado de ninguna variable, no aparece. Y si no aparece, por supuesto, tiene que ser 0. Ahora, tenemos que hallar los valores del vértice. El que corresponde a x es h y el que corresponde a y es k. Para buscar a tanto h como a k tienen su fórmula. Ok, para buscar el par ordenado que corresponde al vértice. Para h lo buscaremos mediante esa fórmula, menos b sobre 2 por a. Lo que haremos es sustituir para resolver y determinar el valor. Menos que multiplica el valor de b. Sabemos que el valor de b es menos 2. Por tanto tendríamos menos 2. Menos que multiplica menos 2. Y en la parte de abajo tenemos 2 por el valor de a, que sería 2 por 4. Si resolvemos esas expresiones, menos por menos sería más. Arriba quedaría el número 2 en la parte del numerador. Y en la parte de abajo quedaría 2 por 4, que sería 8. Esa expresión, que es una fracción, 2 octavos, podemos simplificarla, reducirla, y nos quedará como un cuarto. ¿Por qué? Porque hemos dividido entre 2 el número de arriba y entre 2 el número de abajo. Es decir, que hemos dividido entre 2 en el numerador y entre 2 el denominador. Si divido 2 entre 2 daría 1, y si divido 8 entre 2 daría 4. Por eso queda un cuarto. Ese un cuarto de h corresponde a x. Entonces h toma el valor de un cuarto y le corresponde a x. Ahora, tenemos que buscar también, por supuesto, el valor de k. Y el valor de k lo vamos a determinar por la fórmula que le corresponde, que sería 4 por a por c menos b al cuadrado sobre 4 por a. Sustituimos cada uno de los valores. Buscamos entonces el producto de 4 por el valor de a por el valor de c. Nos quedará entonces 4 por el valor de a, que es menos 2, por el valor de a, que es 4, y por el valor de c, que es 0. De modo tal que quedaría 4 por 4 por 0. Allí lo tenemos. Luego le vamos a restar el valor de b elevado al cuadrado. El valor de b es menos 2. Tendríamos entonces que quedaría menos el menos 2 elevado al cuadrado sobre 4 por a. Ahora, resolviendo 4 por 4 por 0, todo número multiplicado por 0 da 0, entonces nos quedaría entonces en esa parte 0. Le vamos a restar el resultado de haber elevado menos 2 al cuadrado, pero menos 2 al cuadrado es 4. Lo colocamos. Y en la parte del denominador multiplicamos 4 por 4. Sabemos que 4 por 4 sería 16. En la parte de arriba el 0 es neutro, y si es neutro solamente nos quedará como resultado el número menos 4 en el numerador. Y en la parte del denominador colocaremos el 16, pero tenemos que simplificar esa fracción. Lo simplificamos dividiendo entre 4, tanto arriba como abajo, y nos quedaría que 4 menos 4 entre 4 es menos 1, y 16 entre 4 quedaría 4. Nos quedaría entonces como resultado una fracción que sería menos un cuarto, o menos 1 sobre 4. Entonces quedaría menos un cuarto. Menos un cuarto representa el valor de k, y lo colocamos allí. Entonces hemos obtenido el vértice
En este caso tiene un cuarto para valor de x y menos un cuarto para valor de y. Ahora, la parte B es buscar o determinar si tiene un máximo o tiene un mínimo. Para ello, debemos estudiar el valor de A. A, que representa el coeficiente de x cuadrado, es decir, el número que acompaña a la x cuadrado, que en este ejercicio, por supuesto, está representado por el número 4. El número 4 es un número que es mayor que 0. Entonces, A es mayor que 0. ¿Y qué pasa cuando A es mayor que 0? Cuando A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, y se dice que tiene un mínimo. Tiene un mínimo, por supuesto, en el vértice de la función. Ahora, gráficamente por teoría, les había dicho que era algo como eso, donde aparece el punto del vértice. Ahora, para este ejercicio, tenemos el vértice, el valor de x es un cuarto, que pertenece al valor de h, y k, que sería menos un cuarto, que corresponde a y. Entonces, graficamos un cuarto en x y menos un cuarto en y. Para esta función colocamos 1 y menos 1. Sabemos que el un cuarto, al dividirlo, daría 0,25. Podemos hasta redondearlo a una cifra decimal y podemos decir que eso es 0,3. Entonces, el 0,3 en x es un número que corresponde o que va o está comprendido entre 0 y 1. Entonces, generalmente, yo lo puse allí. Quedaría entonces allí el un cuarto, paso una línea imaginaria que sea perpendicular al eje de las x y luego ubico a menos un cuarto en y, que sería el valor de k. Menos un cuarto en y, si el número es negativo, divido 1 entre 4, que da 0,25, pero como es negativo sería menos 0,25. Si lo redondeo sería 0,3 negativo, es decir, menos 0,3 en y. Y el menos 0,3 en y es un número que está entre 0 y menos 1 de la y. Recuerden que los negativos de la y están en la parte de abajo. Entonces quedaría más o menos por allí. Paso una línea imaginaria también que sea perpendicular al eje de la y. Y donde se cruzan esas líneas, vamos a colocar el punto que representa el punto del vértice. Entonces el vértice está determinado por un cuarto en x y menos un cuarto en y. Gráficamente, ¿cómo va a quedar más o menos la función? Bueno, sabemos que es cóncava hacia arriba y quedará algo como eso. Recuerden que en el penúltimo paso vamos a estar graficando todos esos puntos. Ok. Por último, podemos decir que eso representa el mínimo de la función. Recuerden que como es cóncava hacia arriba, el vértice representa el mínimo de la función. Ahora, pasando a la parte de la intersección con el eje de la y, cada vez que nosotros, cada vez que les digan intersección con el eje de la y, se supone que x siempre tiene que ser 0. Es decir, que tenemos que hacer x igual 0. ¿Y qué implica eso en la función? Por supuesto, cuando digo hacemos x igual 0, quiere decir que vamos a hallar el valor numérico para x igual 0 en la función. Que lo que es lo mismo decir que vamos a quitar donde vaya la x, ya no vamos a colocar a x. Donde vaya la x vamos a colocar el número 0. Entonces nos quedará que en vez de x voy a colocar el 0. Nos va a quedar de la siguiente manera. Y va a ser igual a 4 por 0 al cuadrado menos 2 por 0. Que eso es lo que tenemos allí. Hemos sustituido o hemos cambiado la x por el número 0. Y vamos a resolver eso. 0 al cuadrado es 0. Y si multiplico 0 por 4 daría 0. Lo mismo pasa con menos 2 por 0. Menos 2 por 0 es 0. Entonces y resulta 0. Fíjense que el resultado de y es 0. Entonces, cuando hacemos x igual 0, tenemos como resultado y igual 0. Y con eso podemos ubicar nuestro primer punto. Bueno, nuestro segundo punto. Ya tenemos el vértice y tenemos otro punto. El punto que representa 0 en x y 0 en y. Y eso sería el punto de corte con el eje de las y. 0 en x, 0 en y. Y el punto 0, 0, que es el punto que está en el origen. Ahora, podemos pasar ahora a la intersección del eje de las abscisas o el eje de las x. Cada vez que nosotros queremos buscar la intersección con el eje de las x, se supone que y tiene que ser 0 ahora.
Ahora, hacemos y igual 0. ¿Qué quiere decir que y sea igual 0? Bueno, que vamos a sustituir el valor de la y por el número 0. Allí lo tenemos. Pero escribirlo de esa manera es lo mismo que escribirlo así. 4x cuadrado menos 2x es igual a 0. Y no, allí lo que tenemos prácticamente es una ecuación cuadrática, que la podemos, que por supuesto, ¿cómo podemos buscar los valores que determinan o que hacen que la igualdad sea cierta? O buscar esos valores que hacen 0 a esa ecuación, lo podemos buscar de diferentes maneras. Podemos también utilizar factorización o podemos utilizar la fórmula de ecuación de segundo grado, que es la que vamos a utilizar ahora. En posteriores videos le voy a enseñar lo que es la factorización, pero por ahora vamos a quedarnos con la ecuación cuadrática. Por medio de esa fórmula vamos a hallar los valores que hacen 0 a esa ecuación. Entonces lo que haremos es sustituir cada uno de los valores. Sabemos quién es A, que es 4, sabemos que B vale menos 2 y sabemos también que C vale 0. Y por medio de esa fórmula que tenemos, la fórmula de ecuación de segundo grado, vamos a hallar los valores que hacen 0 a esa función cuadrática. Entonces, la solución sería la sustitución de cada uno de esos valores. Menos, fíjense que lo que aparece primero es que x es igual a menos que multiplica el valor de b. Entonces tendremos menos que multiplica al valor de b. ¿Pero cuánto vale b? Vale menos 2. Sería menos que multiplica menos 2. Más o menos la raíz de b elevado al cuadrado. ¿Pero quién es b? b es menos 2. Quedaría entonces menos 2 elevado al cuadrado. Entonces quedaría menos 4 que multiplica al valor de a, que es 4, por el valor de c, que es 0. Y en el denominador quedará 2 que multiplica el valor de a, que es 4. Entonces, aquí tenemos primero que multiplicar los signos. Menos por menos, allí resulta más, quedaría 2 positivo. Luego colocamos más o menos y resolvemos lo que está dentro de la raíz. Por ejemplo, esa potencia, menos 2 al cuadrado, sabemos que menos 2 por menos 2 es 4. Por tanto, quedaría 4. Le vamos a restar. ¿A quién le vamos a restar? Por supuesto, el producto de 4 por 4 por 0. 4 por 4 por 0 daría 0. Entonces le restamos 0. Y en el denominador multiplicamos 2 por 4, que sería 8. Vamos a resolver lo que está dentro de la raíz. Colocamos entonces 2 más o menos y resolvemos lo que está dentro de la raíz. 4 menos 0, que es 4. Y en la parte de abajo dejamos el 8. Aquí lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada de 4. Por supuesto, la raíz cuadrada de 4, como ustedes saben, sería el número 2. Y te quedaría 2 más o menos y el resultado de la raíz cuadrada de 4, que sería el número 2. Y en la parte del denominador abajo sería el número 8. Aquí es donde vamos a buscar dos resultados, uno para x1 y otro para x2. Fíjense que en ambas partes, para agilizar, coloqué los números que aparecen en la parte de arriba, que es el 2 y el 2, y en la parte de abajo aparece el 8 y los repetí. Entonces, lo único diferente es que vamos a buscar uno con el signo más y otro con el signo menos. Entonces, el x1 le colocamos el signo más y el x2 le colocamos el signo menos. Nos quedará entonces de la siguiente manera. 2 más 2 serían 4, 4 octavos. Lo podemos simplificar. Si dividimos entre 4, nos daría un medio. 4 entre 4 daría 1 y 8 entre 4 daría 2. Y para el punto x2, ok, tenemos el punto x1 que es un medio. Y para el punto x2, restamos 2 menos 2 que sería 0. Y 0 entre 2 daría 0. Ahora, ese número 0 representa x2. Ese x2, ya tenemos entonces dos puntos, el punto x1 y el punto x2. También sabemos que y vale 0, entonces podemos formar los puntos de corte con el eje de las x, con el primer punto que sería el de x1, un medio para x y 0 para la y. Y para el punto 2 tenemos 0 para la x y 0 para la y. Entonces tenemos el punto número 2. Y ese sería entonces el punto de corte con el eje de las x. Ahora, ¿qué haremos en este caso? Vamos a buscar ahora el eje de simetría. En el eje de simetría tenemos que la ecuación es x igual a h. Para ellos ya sabemos el valor de h, que está determinado por el vértice. H representa el valor que corresponde a x en el vértice. Entonces, en el vértice, h está representado por un cuarto. Allí lo tenemos. Entonces sería que h es un cuarto. Entonces, si x es igual a h, podemos decir que x es un cuarto de la x. Entonces, para
El eje de simetría, sabemos que el eje de simetría es el que divide la parábola en dos partes iguales. Entonces, para graficarlo, ubicamos un cuarto en X y exactamente en ese punto, en un cuarto en X, nosotros vamos a pasar una línea que sea perpendicular al eje de las X y el cual estaría dividiendo a la parábola en dos partes iguales. Entonces, ese X es igual a un cuarto. Recuerden que un cuarto es 0,25. Si lo redondeamos sería 0,3. Entonces, en 0,3 en X pasamos una línea que sea perpendicular a X para determinar el eje de simetría. Tiene que dividir exactamente a la parábola en dos partes iguales. Ok, quedaría de esa manera. Ahora ya determinamos el eje de simetría. Vamos a graficar ahora todo lo que tenemos. Primero, buscamos inicialmente el vértice para la función. La función que tenemos cuadrática sería esa. Hallamos el vértice, también determinamos el corte con el eje de la Y, el corte con el eje de las X y el eje de simetría. Vamos a graficar todo en un solo plano cartesiano. Comenzando por el vértice. Tengo un cuarto en X y un cuarto en Y. Como habíamos dicho, tenemos un cuarto y donde se intersecten las dos líneas, allí colocaremos el vértice. Entonces, tenemos el punto del vértice. Ahora buscamos el punto de corte con el eje de la Y. Fíjense que en el punto de corte del eje de la Y tenemos el punto que pasa por el origen. 0 en X, 0 en Y es un punto exactamente en todo el medio, donde se cruzan las dos líneas, tanto de la X como de la Y. Entonces, allí colocamos lo que es el punto con el corte con el eje de la X, que es el punto 0, 0. Después vamos a ubicar el punto de corte con el eje de las X, que está determinado por primero el punto número 1, que es un medio en X y 0 en Y. Un medio en X significa dividir 1 entre 2. 1 entre 2 es 0,5. El 0,5 en X es el punto que vamos a ubicar. ¿Dónde queda el 0,5 en X? Exactamente. El 0,5 en X quedaría en la mitad del 0 y el 1. En la mitad del 0 y el 1 vamos a ubicar un punto. Como les dije, dividimos que es 0,5. Ese 0,5 está entre 0 y 1. Exactamente en la mitad. Y ubicamos en la mitad del 0 y el 1, ubicamos el punto que corresponde a un medio para la X y 0 para la Y. Fíjense ahora que el otro punto de corte con el eje de la X se repite el 0, 0. Lo podíamos dejar igual, solamente señalamos allí que aparece también el punto 0, 0. Porque es como remarcar un punto entre otro punto, entonces no tiene ciencia. Lo que haremos es solamente dejar un solo punto. Y bueno, con esos tres puntos que tenemos allí, podemos graficar o observar cómo quedaría la parábola. Para ello vamos a eliminar o vamos a quitar el resto de las cosas y solamente vamos a dejar los puntos. Si dejamos los puntos, ahí lo tenemos más claro. Fíjense que he eliminado el resto de las cosas para verlo más claro. Por esos tres puntos tiene que pasar la línea. Entonces, si dibujamos la línea, es cóncava hacia arriba, pasa por los tres puntos y así nos quedaría entonces la gráfica de esta función, que es 4x cuadrado menos 2x. Por último, podemos colocar el eje de simetría. Pasamos el eje de simetría, sabemos que el eje de simetría es x igual a un cuarto y así terminaríamos con este ejercicio. Ok, para culminar el video de hoy vamos a terminar con lo que es dominio y rango. Sabemos que el dominio de una función, el dominio de toda función serían los reales, es decir, todos los x pertenecientes a los números reales. Y con respecto al rango, eso depende de la función. Habíamos dicho que por medio del vértice podemos hallar el rango. Fíjense que por medio del vértice siempre podemos buscar el rango. ¿Por qué? Porque el valor de k, que es el valor que está en y, me determina cómo puedo buscar el rango. El valor de k sería menos un cuarto. Por teoría podemos decir de que el rango de la función o de toda función cuadrática serían todos los y que pertenezcan desde k hasta más infinito. Entonces, lo que hacemos es que por medio del vértice buscamos el valor de k y entonces a partir de allí, de ese valor de k, partiría nuestro rango. Va desde ese elemento k, que en este caso sería menos un cuarto, y llegaría hacia más infinito. Lo que he hecho es sustituir, fíjense que solamente lo que he hecho es sustituir el valor de k por menos un cuarto. Entonces sería desde menos un cuarto hasta más infinito. Ahora, si lo queremos ver gráficamente, fíjense que tenemos la parábola que va hacia arriba. Nos ubicamos en k. K es menos un cuarto. Pero también sabemos que si se fijan solamente en el eje de las y, vamos a
a fijarnos solamente en el eje de la Y, que es la línea que es vertical, fíjense que allí coloqué el menos infinito en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque los números negativos están hacia la parte de abajo y si yo continúo llegaría hacia el menos infinito. Y en la parte de arriba, con los positivos, si yo continúo la gráfica, llegará hacia un número que es infinitamente positivo o más infinito. Entonces, por medio de la gráfica podemos verlo. ¿Por qué? Porque si se fijan, la gráfica en Y parte de menos un cuarto y va subiendo. ¿Hasta dónde llega esa gráfica? Llegará hasta más infinito. Entonces parte desde menos un cuarto y llega hasta más infinito. Por la gráfica también lo podemos observar. Entonces, aquí, por la gráfica también podemos concluir de que el rango de la función va desde menos un cuarto y llega hacia más infinito. Ok, ahora sí, con esto culminamos el ejercicio, ya hemos determinado todo lo que queríamos encontrar. Y por último, esta vez le voy a dejar estos ejercicios de práctica para que lo vayan realizando. Están sumamente sencillos, solamente está de practicarlo, por supuesto. Eh, bueno, sin más que agregarle, lo que les puedo decir es que practiquen. Si necesitan ver el video nuevamente, lo pueden hacer. Y recuerden siempre que el conocimiento es alegría. Nos vemos en un próximo video.